Detente. Lo que estás a punto de escuchar no es un análisis más sobre geopolítica, no es especulación ni teoría conspirativa. Es la descripción en tiempo real de un terremoto que acaba de sacudir los cimientos del orden mundial tal como lo conocíamos. Y lo más perturbador de todo es que la gran mayoría de la gente todavía no lo sabe, todavía no lo siente. Pero en pocas horas, en pocos días, será imposible ignorarlo. Hoy, en este preciso momento mientras tú ves este video, 3 eventos están ocurriendo simultáneamente en distintos rincones del planeta y juntos forman una combinación que ningún estratega, ningún analista, ningún think tank de Washington se atrevió a predecir. Los BRICS, el bloque de potencias emergentes más poderoso del planeta, acaban de lanzar una invitación formal que nadie esperaba. México y Cuba han sido llamados oficialmente a unirse a esta alianza colosal. Al mismo tiempo, desde Washington llegan reportes que describen algo que muy raramente se ve en la política exterior estadounidense: pánico real, pánico institucional, el tipo de desesperación que lleva a ofrecer concesiones que hace apenas 48 horas eran consideradas una fantasía imposible. Y para rematar, Canadá, el aliado incondicional, el socio histórico, el vecino del norte que siempre caminó en la misma dirección que Estados Unidos, acaba de darle la espalda públicamente a cualquier intento de presión contra el gobierno mexicano. 3 bombas, detonando al mismo tiempo. Y el epicentro está exactamente aquí, en este hemisferio. Soy Aris, y esto es Alerta Económica Global. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a desgranar hoy no solo explica lo que está pasando ahora mismo, sino lo que va a pasar en los próximos meses, en los próximos años, y cómo todo esto te va a afectar a ti, a tu bolsillo, a tu país, a tu futuro. Porque esto no es una discusión abstracta de cancillerías y diplomáticos, esto es la reconfiguración del poder mundial, y está ocurriendo delante de tus ojos. Pero antes de ir al corazón de la noticia, necesito que entiendas algo fundamental. Necesito que comprendas el tablero antes de analizar la jugada. Porque si no entiendes el tablero, la magnitud de lo que está ocurriendo hoy simplemente no va a aterrizarte. Y mereces entenderlo completamente. Durante décadas, el mundo funcionó bajo una lógica muy simple y muy brutal. Washington mandaba. El resto obedecía, negociaba o sufría las consecuencias. La doctrina Monroe, esa vieja declaración del siglo XIX que convirtió a América Latina en lo que muchos llamaron el patio trasero de los Estados Unidos, nunca fue solo retórica. Fue política activa, fue intervenciones militares, fue golpes de Estado, fue sanciones económicas diseñadas para asfixiar a cualquier nación que se atreviera a mirar en otra dirección. Cuba lo sabe mejor que nadie. Más de 60 años de bloqueo económico, más de 6 décadas de presión constante, de aislamiento forzado, de vivir con la mano del coloso del norte apretando permanentemente la garganta de la isla. México, por su parte, jugó siempre un juego más sutil, pero igualmente condicionado. Primer socio comercial de los Estados Unidos. Puerta de entrada de las cadenas de suministro norteamericanas. Pieza insustituible del tablero económico regional, pero socio con una pistola en la sien. Cada negociación sobre migración, sobre seguridad, sobre comercio llevaba implícita la misma amenaza no dicha: si no cooperas en nuestros términos, las consecuencias serán severas. Ese era el mundo de ayer. Y ahora viene la pregunta que probablemente ya te estás haciendo. ¿Qué son exactamente los BRICS y por qué su invitación tiene a la Casa Blanca en modo de crisis total? Olvida las definiciones técnicas. Voy a explicártelo como realmente importa. Los BRICS nacieron como un grupo de economías emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 5 países que decidieron sentarse juntos en la mesa para contrapesar el dominio absoluto del G7, ese club exclusivo de naciones occidentales que durante décadas tomó las decisiones que afectaban a todo el planeta sin preguntarle nada al resto. Pero lo que comenzó como un foro de diálogo se transformó en algo mucho más serio, mucho más concreto, mucho más peligroso para el orden establecido. Hoy los BRICS han expandido su membresía de manera explosiva. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, Etiopía, potencias energéticas, gigantes demográficos, economías de crecimiento acelerado. Juntos, estos países representan más del 40% de la población mundial y 1/3 de toda la economía global. Pero los números, aunque impresionantes, no son lo más importante. Lo verdaderamente revolucionario es lo que representan una alternativa real y funcional al sistema que Occidente construyó para su propio beneficio. ¿En qué se traduce esa alternativa concretamente? En primer lugar,
en un banco propio. El nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS financia proyectos de infraestructura y desarrollo a una escala gigantesca, pero sin las condicionalidades políticas que históricamente han acompañado a los préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. ¿Quieres financiar un proyecto energético? ¿Quieres construir carreteras, puertos, redes de telecomunicaciones? El Banco de los BRICS te lo financia sin exigirte que cambies tu política de seguridad, que ajustes tu legislación laboral, que privatices tus empresas públicas, sin la letra pequeña que siempre terminaba costando más que el propio préstamo. En segundo lugar, el comercio en monedas propias. Esta es la pieza que más duele en Washington, la que más mantiene despiertos a los estrategas del Departamento del Tesoro. El dólar ha sido durante 80 años la moneda de reserva mundial. Eso no es solo un dato técnico. Es poder real. Significa que cada transacción comercial de importancia en el planeta tiene que pasar de alguna manera por el sistema financiero estadounidense, lo que le da a Washington una palanca de control extraordinaria. ¿Quieres sancionar a alguien? Cortas su acceso al sistema del dólar y lo aíslas económicamente del mundo. Los BRICS están construyendo los mecanismos para que eso deje de ser posible, para que el comercio entre sus miembros pueda realizarse en rublos, en yuanes, en rupias, en reales, en las monedas de quienes comercian, sin necesidad de pasar por el filtro verde del billete estadounidense. Y en tercer lugar, lo más profundo, la filosofía de no interferencia. Los BRICS no te piden que cambies tu sistema político, no te exigen que adoptes tal o cual modelo de gobierno, no condicionan la cooperación al alineamiento ideológico. La propuesta es simple y radicalmente diferente a la que Occidente ha ofrecido históricamente. Somos socios, no tutores. Cooperamos basándonos en intereses comunes, no en jerarquías de poder. Ahora que entiendes el tablero, entiende la jugada. La invitación formal a México no es un gesto diplomático de cortesía. Es la movida estratégica más audaz que los BRICS han realizado en toda su historia. Porque México no es cualquier pieza en este ajedrez. México es la segunda economía más grande de América Latina. México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. México es el principal socio comercial de la economía más poderosa del mundo. México es el corazón pulsante de todas las cadenas de suministro norteamericanas. Sin México, la industria automotriz estadounidense se detiene. Sin México, la industria electrónica se paraliza. Sin México, el nearshoring, esa gran apuesta de las empresas globales por producir cerca del mercado norteamericano en lugar de hacerlo en Asia, sencillamente no existe. Un México dentro de los BRICS no es un cambio de alianzas, es un rediseño completo del mapa geopolítico. Es colocar al vecino más importante de Estados Unidos dentro del bloque que está compitiendo activamente con el poder estadounidense. Es, para usar el lenguaje que más le duele a Washington, un jaque mate en su propio hemisferio. Pero analicemos qué significa esto en términos prácticos, en términos de beneficios reales y concretos para México. Porque los discursos geopolíticos son fascinantes, pero lo que de verdad importa es el impacto en la economía, en el desarrollo, en la vida cotidiana de las personas. El primer beneficio es la diversificación económica. Durante demasiado tiempo, México ha tenido más del 80% de su comercio exterior concentrado en un solo socio, los Estados Unidos. Eso no es una relación comercial, es una dependencia estructural. Es la situación del que tiene un solo cliente, y ese cliente sabe perfectamente que no tiene a dónde más ir. Unirse a los BRICS significa abrirse de golpe a los mercados de mayor crecimiento del planeta. Significa vender al mercado chino, al indio, al del sudeste asiático. Significa diversificar exportaciones hacia miles de millones de nuevos consumidores. Significa negociar desde una posición de fuerza real, porque cuando tienes opciones, nadie puede imponerte condiciones leoninas. El segundo beneficio es el financiamiento para el desarrollo sin condiciones políticas. México tiene proyectos de infraestructura de enorme potencial que necesitan inversión masiva. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, es una iniciativa que busca crear una ruta de tránsito alternativa para el comercio mundial que conecte el Golfo de México con el Océano Pacífico y compita directamente con el Canal de Panamá. Un proyecto de esa magnitud requiere decenas de miles de millones de dólares. El nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS puede financiarlo sin exigir a cambio que México abdique de su soberanía en ninguna área de política pública. Eso es transformador. El tercer beneficio es la soberanía tecnológica y energética. Aquí es donde la conversación se vuelve verdaderamente visionaria.
Imagina alianzas estratégicas con Rusia en materia de energía nuclear para usos civiles. Imagina cooperación tecnológica profunda con China en el desarrollo de redes de quinta y sexta generación. Imagina asociaciones con India para construir una industria farmacéutica de clase mundial, capaz de producir medicamentos accesibles para toda América Latina. Estos no son sueños imposibles. Son exactamente el tipo de cooperación que los BRICS ofrecen a sus miembros. Y para México significaría dar el salto de ser un país ensamblador a ser un país creador, un país que genera tecnología propia y no solo manufactura la tecnología de otros. Ahora pausemos un segundo, porque sé lo que algunos están pensando. Están pensando, todo esto suena muy bien, pero no es demasiado arriesgado, no va a haber represalias brutales de Washington si México da ese paso, y es una pregunta absolutamente válida. Es la pregunta correcta, pero la respuesta es la que nadie esperaba, y es exactamente la razón por la que Washington está en pánico. Las represalias no son tan sencillas como parecen. De hecho, en este momento específico de la historia, las represalias podrían ser más costosas para quien las implementa que para quien las recibe. Piénsalo con frialdad. Trump llegó al poder con una promesa central: traer de vuelta la manufactura a territorio norteamericano, reducir la dependencia de China, reconstruir la base industrial estadounidense. Esa promesa depende casi en su totalidad de México. El nearshoring funciona porque México ofrece mano de obra competitiva, proximidad geográfica y acceso al mercado estadounidense gracias al tratado comercial entre ambos países. Si Trump intenta castigar a México con aranceles masivos o con el cierre de la frontera, no está castigando a México. Se está disparando en el pie. Las cadenas de suministro que tomaron años construir no se rebuildan de la noche a la mañana. Las fábricas que se instalaron en México basándose en ciertas condiciones no se mueven en semanas. La inflación que generaría esa ruptura caería directamente sobre los consumidores estadounidenses, los mismos que ya sufren el costo de vida más alto en décadas. Los mismos que votaron por Trump esperando exactamente lo contrario. Y ahí está la trampa. Y los asesores de Trump lo saben. Y es por eso que en lugar de amenazas, lo que está llegando desde Washington son ofertas, concesiones. El tipo de concesiones que hace un mes habrían sonado a ciencia ficción. Según filtraciones provenientes de fuentes dentro del Consejo de Seguridad Nacional, confirmadas por periodistas con acceso directo a los pasillos del poder en Washington, la desesperación en la administración es palpable y concreta. Se ha instruido a la Secretaría de Estado a preparar con urgencia un paquete de cooperación económica y política que no tiene precedente en la historia bilateral entre los dos países. ¿Qué hay en ese paquete? Primero, la renegociación total de los acuerdos comerciales, eliminación definitiva de todos los aranceles pendientes, acceso pleno y sin restricciones al mercado de servicios estadounidense, que es el segmento de mayor valor agregado y mayor potencial de crecimiento, condiciones que México ha pedido durante años y que siempre fueron rechazadas con la misma frialdad. Segundo, y aquí viene la verdadera bomba, una solución migratoria de escala histórica. Se está hablando seriamente de regularizar el estatus de millones de migrantes mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Una amnistía masiva, algo que durante décadas fue el tabú más absoluto de la política interior estadounidense, especialmente para un gobierno de derecha. ¿Por qué ahora? Porque la diáspora mexicana en Estados Unidos no es solo un tema humanitario, es un poder económico real. Es capital político que Washington necesita urgentemente recuperar antes de que se consolide el giro geopolítico. Y tercero, la concesión más cargada de simbolismo, la que más daño le haría históricamente a la narrativa del excepcionalismo estadounidense. Se está contemplando seriamente el levantamiento del bloqueo económico contra Cuba. Más de 60 años de política exterior, más de 6 décadas de presión sostenida contra la isla, sacrificados en el altar de no perder a México. Es el tipo de decisión que solo se toma cuando las opciones alternativas son peores. Es la decisión de quien acepta una herida controlada para evitar una hemorragia fatal. Y precisamente aquí, en este punto, entra en escena el tercer elemento del triángulo que tiene a Washington completamente acorralado: Canadá. El primer ministro canadiense emitió una declaración pública hace pocas horas. Palabras medidas, cuidadosamente elegidas, envueltas en el tono calmado y comedido que caracteriza la diplomacia canadiense, pero con un mensaje absolutamente inequívoco para quien sabe leer entre líneas. Canadá respeta la soberanía de sus socios. La cooperación en América del Norte debe basarse en el respeto mutuo y no en la coerción.
Canadá no participará en ningún mecanismo de presión que viole la autonomía de decisión de las naciones vecinas. Traducido al lenguaje directo, Canadá no va a seguirle el juego a Trump en esto. El impacto de esa postura es más profundo de lo que parece a primera vista. Porque para que la estrategia de presión estadounidense funcione, necesita ser multilateral. Necesita que sus socios la respalden, que se presente como una posición norteamericana unificada y no como una imposición unilateral. Cuando Canadá se niega, cuando el tercer miembro del Tratado Comercial Norteamericano dice públicamente que no está de acuerdo con la coerción, el frente se rompe. Washington queda aislado. La narrativa de América del Norte como bloque unido se desintegra en público en el peor momento posible. ¿Por qué Canadá hace esto? La respuesta tiene varias capas. Por un lado, Canadá tiene sus propias tensiones con la administración Trump, sus propios agravios acumulados, sus propios intereses que no siempre se alinean con los del vecino del sur. Por otro lado, Canadá también comercia con México, también depende de las cadenas de suministro regionales, también tiene mucho que perder si el sistema trilateral se derrumba. Y por otro lado hay en Ottawa una visión estratégica de largo plazo que entiende que un mundo multipolar con reglas claras de respeto soberano puede ser más beneficioso para una potencia media como Canadá que un mundo unipolar dominado por una sola potencia con la que las relaciones son cada vez más complicadas. Sea cual sea la combinación exacta de motivaciones, el efecto es el mismo. Trump está solo, y eso cambia todo el cálculo. Ahora detengámonos un momento para apreciar algo que fácilmente puede perderse en la velocidad de los eventos. Lo que está ocurriendo hoy no surgió de la nada. No es una reacción espontánea ni una casualidad geopolítica. Es el resultado de años de trabajo silencioso, de construcción paciente de alianzas, de visitas de Estado discretas, de acuerdos bilaterales firmados sin grandes fanfarrias mediáticas, de una participación sostenida como observador en las cumbres de los BRICS antes de que llegara la invitación formal. La política exterior mexicana, en particular durante los últimos años, ha ejecutado una estrategia que podríamos calificar de revolucionaria en su contexto histórico. Mientras mantenía la relación comercial con Estados Unidos, que seguía siendo vital e imprescindible, fue construyendo silenciosamente una red alternativa de relaciones. Fue fortaleciendo lazos con China, fue profundizando la cooperación con India, fue multiplicando los intercambios con las naciones del sur global. Fue enviando una señal clara, aunque sin pronunciarla en voz alta, de que México estaba preparándose para jugar en un tablero más amplio que el simplemente norteamericano. Y hoy, esa estrategia da frutos, no porque la batalla estuviera ganada de antemano, sino porque se llegó a este momento con alternativas reales sobre la mesa, con una oferta concreta de los BRICS y con la credibilidad suficiente para que la amenaza de aceptarla sea absolutamente verosímil. Y en geopolítica como en el ajedrez, la credibilidad de una amenaza vale casi tanto como ejecutarla. Porque aquí está la clave de toda la estrategia, el elemento que separa una jugada brillante de una jugada suicida. La invitación de los BRICS no es necesariamente el destino final, es la palanca. Es el instrumento de presión más poderoso que México ha tenido en su historia moderna para negociar con Washington en términos de igualdad real. No se trata de abandonar la relación con Estados Unidos, que sigue siendo económicamente vital. Se trata de llegar a la mesa de negociación con una alternativa creíble en el bolsillo. De decir sin decirlo, tengo a dónde ir si esto no funciona. Y que el interlocutor del otro lado sepa que eso es verdad. Eso cambia completamente la dinámica de poder. El que negocia sin alternativas está a merced del que sí las tiene. México durante décadas negoció sin alternativas reales. Hoy las tiene. Y Washington lo sabe. Y es exactamente por eso que en lugar de amenazas estamos viendo ofertas. El efecto que esto tiene sobre el resto de América Latina es enorme y merece su propio análisis. Porque los gobiernos de todo el continente están mirando lo que está pasando con una mezcla de asombro, admiración y cálculo propio. Colombia, Argentina, Chile, Brasil, que ya es miembro pleno de los BRICS, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Cada uno tiene sus propias circunstancias, sus propias relaciones con Washington, sus propias necesidades de desarrollo, pero todos están viendo la misma cosa, que es posible negociar diferente, que la dependencia del capital político y económico estadounidense no es una ley natural inmutable, que hay otras opciones, y que cuando se construyen con paciencia y consistencia, esas opciones generan poder real.
Si la estrategia mexicana resulta exitosa, si de esta crisis emerge un reequilibrio genuino de la relación entre México y Estados Unidos basado en términos más equitativos, el precedente que se establece es histórico. Otros países de la región lo observarán como un modelo, y eso podría iniciar un proceso gradual pero profundo de reconfiguración del balance de poder en todo el hemisferio occidental. No de manera violenta, no de manera ideológicamente polarizada, sino a través de la herramienta más poderosa y más legítima que existe en las relaciones internacionales, la negociación desde la fortaleza. En Europa, la lectura de los eventos es diferente pero igualmente atenta. Los gobiernos europeos tienen una relación compleja con lo que está ocurriendo. Por un lado, son aliados históricos de Washington y no pueden celebrar abiertamente lo que muchos ven como un debilitamiento de la influencia estadounidense. Por otro lado, Europa lleva años buscando diversificar sus propias relaciones comerciales, reducir su dependencia energética y geopolítica, y construir una presencia más autónoma en los mercados emergentes. Una América Latina más independiente, más segura de sí misma, con mayor poder de negociación, es también una América Latina más interesante como socio comercial para Alemania, para Francia, para España, para Italia. Es una región con la que se pueden construir relaciones más equilibradas, sin tener que pasar siempre por el filtro de Washington. Alemania y Francia ya están evaluando cómo fortalecer sus lazos directos con México y con los países latinoamericanos que están orbitando hacia el nuevo centro de gravedad multipolar. El mundo que está emergiendo de estos eventos no solo beneficia a los BRICS, beneficia a cualquier actor que prefiera un sistema internacional con múltiples polos de poder, con reglas más claras y más equitativas, con menos concentración de decisiones en un único actor dominante. Y en Asia, la lectura es de satisfacción estratégica, porque lo que está ocurriendo confirma algo que Pekín y Moscú llevan años argumentando, que su modelo de cooperación, basado en la no interferencia y en el beneficio mutuo sin condicionamientos políticos, tiene una atracción genuina y creciente para las naciones del sur global, no porque esas naciones sean ingenuamente prorrusas o pro-chinas, sino porque el modelo ofrece algo que el modelo occidental históricamente no ha ofrecido: respeto a la autonomía de decisión. Que México, el vecino inmediato de Estados Unidos, el país que durante generaciones fue considerado parte del espacio de influencia natural e incontestable de Washington, esté considerando seriamente sumarse al bloque liderado en parte por China y Rusia, es una señal que resuena en todas las capitales asiáticas con una claridad que no admite interpretaciones ambiguas. El mundo está cambiando. El cambio no es gradual ni teórico. Está ocurriendo ahora con nombres y apellidos, con fechas y decisiones concretas. Llegamos entonces al momento más difícil y más fascinante del análisis. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el escenario que se abre en las próximas horas, en los próximos días y en las próximas semanas? La respuesta honesta es que estamos en territorio de incertidumbre genuina. Y eso, paradójicamente, es una señal de que algo real está ocurriendo. Los eventos geopolíticos verdaderamente transformadores no tienen guiones predecibles. Los grandes puntos de inflexión de la historia se reconocen precisamente porque rompen los patrones establecidos, porque generan situaciones que los modelos anteriores no saben procesar. Lo que sí podemos decir con certeza es que Washington tiene ante sí una decisión que no admite indefinición. O este acepta renegociar la relación en términos sustancialmente más equitativos, lo que inevitablemente será leído en muchos sectores como una capitulación histórica, o se arriesga a que México acepte la invitación de los BRICS, lo que redibuja permanente e irreversiblemente el mapa geopolítico del continente. No hay una tercera opción cómoda. No hay una salida que preserve el statu quo. El statu quo ya no existe. Y en esa ausencia de statu quo reside la transformación más profunda de todo lo que estamos viviendo. No es solo que México tenga más poder de negociación. No es solo que los BRICS hayan hecho una jugada audaz. Es que el sistema entero de relaciones de poder en el hemisferio occidental está siendo sometido a una prueba de estrés sin precedentes. Y los resultados de esa prueba van a definir cómo funciona este hemisferio durante las próximas décadas. Lo que hemos presenciado es el fin de una forma de relacionarse. El fin de la diplomacia de la asimetría absoluta. El fin del mundo en el que una potencia podía dictar las condiciones de la relación sin que el otro lado tuviera nada que poner sobre la mesa. Ha comenzado algo nuevo, algo más incierto, sí, algo más complejo sin duda, pero también algo que por primera vez en muchísimo tiempo abre la posibilidad de relaciones construidas sobre bases genuinamente equitativas. El miedo ha cambiado de dirección.
La presión ha cambiado de dirección. Y el futuro, aunque lleno de incertidumbre real, es un futuro en el que más actores tienen más capacidad de influir en su propio destino. Eso no es poco, eso en realidad es todo. Ahora cuéntame en los comentarios qué piensas tú sobre todo esto. ¿Crees que México debería aceptar la invitación de los BRICS? ¿Crees que las concesiones de Washington son suficientes? ¿O crees que estamos leyendo demasiado en eventos que todavía no han terminado de desarrollarse? Tu opinión importa. El debate importa. Suscríbete si aún no lo has hecho, comparte este video con alguien a quien le importe entender el mundo real que está detrás de los titulares, y permanece siempre alerta, porque el próximo movimiento en este tablero podría venir en cualquier momento.